Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. ¡Qué gran momento para sumergirnos en un tema que, sinceramente, creo que nos va a quitar un peso gigantesco de encima a más de uno! Totalmente. Y hace falta. Ya te digo. Hoy traemos sobre la mesa unos extractos fascinantes de un documento titulado Razonable frente a racional. Y bueno, la misión de nuestra inmersión profunda de hoy es pura y simplemente desmontar un mito colosal. Un mito que además está en todas partes. Exacto. Es ese mito que persigue a la gente constantemente en el trabajo, en las finanzas personales y en las decisiones críticas de la vida. Esa idea de que para tener éxito tenemos que ser seres fríamente racionales, como si la meta fuera convertirnos en hojas de cálculo vivientes, calculando cada movimiento sin que nos tiemble el pulso. O sea, máquinas perfectas. Eso es. Y lo que vamos a descubrir hoy es por qué ser una persona emocional, con defectos y simplemente razonable, funciona muchísimo mejor a largo plazo. A ver, vamos a desglosar esto, porque la premisa aquí es que los seres humanos no somos ordenadores, somos personas de carne y hueso. Y esa es una distinción vital. Si miramos el contexto general, vivimos en un mundo que está absolutamente saturado de información y de hiperoptimización. Sí. Tenemos acceso a modelos matemáticos perfectos, a algoritmos que prometen predecir el mercado al milímetro, a estudios académicos impecables que dictan exactamente qué se debe hacer para maximizar beneficios en cualquier área. Y en medio de toda esa perfección técnica, a menudo olvidamos que el factor humano es, con diferencia, la variable más importante. Y la más impredecible, diría yo. Claro, la más impredecible. La teoría académica asume por defecto que actuaremos de manera óptima, como máquinas sin emociones. Pero la realidad en las trincheras es muy distinta. La optimización pura suele ignorar por completo cómo se siente una decisión en el estómago de una persona a las 3 de la mañana. Creo que todos los que estamos escuchando y analizando esto hoy podemos respirar aliviados. Ya sea que alguien esté preparándose para una reunión de negocios crucial, revisando con nerviosismo sus ahorros, o simplemente porque le apasiona entender cómo funciona nuestra propia mente. Descubrir que no hace falta ser un robot libre de emociones para tomar buenas decisiones es una liberación total. Es un alivio inmenso. Hay una historia médica en nuestros apuntes que me ha dejado perpleja. Ah, la de Wagner-Chaureg. Esa misma. Es el caso de Julius Wagner-Chaureg, un psiquiatra del siglo XIX, un hombre que se enfrentó a una enfermedad letal en su época, la neurosífilis, y notó algo rarísimo en los pacientes. Lo fascinante de esta figura histórica es que tenía una habilidad clínica excepcional. Veía patrones ocultos donde la mayoría de sus colegas simplemente veían el caos de la locura y la enfermedad. Como bien apuntas, a finales del siglo XIX y principios del XX, la neurosífilis era una sentencia de muerte sin paliativos. No había cura. Ninguna esperanza. Cero. Sin embargo, Wagner-Chaureg empezó a documentar un patrón clínico muy peculiar en su pabellón. Observó que aquellos pacientes con sífilis que, por un golpe de mala suerte adicional, contraían otra enfermedad severa que les provocaba fiebres altísimas y prolongadas, tendían a recuperarse de la sífilis. Es decir, como si el cuerpo, al encender la caldera interna al máximo, estuviera quemando literalmente la infección original. Y la investigación detalla que no se quedó de brazos cruzados apuntando el dato. Dio un salto que hoy nos parecería impensable y empezó a experimentar. ¿Cómo lo hizo exactamente? Porque los métodos suenan terroríficos. Bueno, fueron ensayos de prueba y error sumamente peligrosos. Comenzó a inyectar deliberadamente a sus pacientes varias cepas de enfermedades infecciosas, buscando provocar esa fiebre salvadora. Provocó fiebre tifoidea, probó con viruela. ¡Madre mía! Sí, con consecuencias que en algunos casos fueron fatales debido a la severidad de estas infecciones incontrolables. Pero, finalmente, la observación clínica le llevó a una solución macabramente ingeniosa, que fue inyectarles una cepa débil de malaria. Claro, porque la malaria, a diferencia de la viruela, ya tenía un tratamiento en esa época. Exacto. Ese fue el punto de inflexión. Podía inducir unas fiebres brutales que hacían temblar los huesos del paciente durante días, y justo antes de que la malaria se volviera letal, administrarles quinina para detenerla. Los resultados fueron un hito en la historia de la medicina. Las estadísticas muestran que 6 de cada 10 pacientes tratados con esta malarioterapia extrema se recuperaban de una enfermedad que antes era 100% mortal. ¡Wow! Y en comparación, solo 3 de cada 10 pacientes mostraban alguna mejoría temporal si se les dejaba sin tratamiento. Esta audacia médica le valió a Wagner-Chaureg el Premio Nobel de Medicina en 1927.
Evidentemente, el descubrimiento posterior de la penicilina mandó este tratamiento a los libros de historia, pero el principio biológico subyacente sigue siendo irrebatible. Y ahí es donde la ciencia moderna entra en juego. Porque hoy en día entendemos perfectamente lo que estaba pasando en esos cuerpos. La fiebre no es un accidente. Según los datos que tenemos sobre la mesa, un aumento de 1 grado en la temperatura corporal humana ha demostrado en laboratorio que puede ralentizar la tasa de replicación de algunos virus por un factor de 200. 200 veces. Es una barbaridad. 200 veces más lento por 1 grado. Incluso instituciones pediátricas de vanguardia, como el Seattle Children's Hospital, tienen apartados en sus webs intentando calmar a los padres. Explican que unas fiebres normales de entre 37,7 y 40 grados Celsius son beneficiosas porque encienden el sistema inmunológico del niño. Es un mecanismo de defensa esculpido por millones de años de evolución. Y esto plantea una pregunta importante, que de hecho es el núcleo de nuestro análisis de hoy. Si la biología evolutiva, respaldada por innumerables estudios clínicos modernos, nos demuestra de forma aplastante que la fiebre es una herramienta increíblemente eficaz para combatir infecciones, ¿por qué luchamos contra ella con tanto ahínco? Esa es la gran contradicción que me vuelve loca. En el momento en que vemos el termómetro rozar los 38 grados, la gente entra en pánico y corre al botiquín a por un paracetamol o un ibuprofeno. Ningún padre ve a su hijo ardiendo en fiebre y dice, mira qué bien, su sistema inmunológico está trabajando a pleno rendimiento, dejémosle sudar. Ya, casi nadie hace eso. Casi ningún médico te manda a casa diciéndote que aguantes el tirón sin medicación. ¿Por qué anulamos instantáneamente el mecanismo de defensa más antiguo que tenemos? Pues la respuesta es tan humana como predecible, porque la fiebre duele. Provoca escalofríos, dolor articular, fatiga extrema y un malestar generalizado. Y los seres humanos, por naturaleza, estamos programados para evitar el sufrimiento. Aquí presenciamos el choque frontal, el conflicto absoluto entre lo que es estrictamente racional y lo que es verdaderamente razonable. Claro. Racionalmente, basándonos puramente en la ciencia de la virología, deberías meterte en la cama, sudar la gota gorda y dejar que la fiebre fría al virus. Eso es lo óptimo. Pero no es razonable desde la perspectiva del sufrimiento humano. A un paciente que está tiritando de dolor bajo 3 mantas le dan exactamente igual los estudios virológicos. Su única prioridad es dejar de sufrir en ese instante. Es que pedirle a alguien que sufra gratuitamente en nombre de la optimización biológica es ignorar su humanidad por completo. Recuperación general, el enfoque razonable es recetarla. Priorizamos el confort psicológico y físico sobre la estricta eficiencia biológica. Esa idea de preferir un poco de ineficiencia si te quita el dolor me hace pensar automáticamente en cómo manejamos algo tan delicado como nuestro propio dinero. Porque el mundo de las finanzas está plagado de teorías que asumen que somos calculadoras andantes. Y las notas mencionan a un tal Harry Markowitz, un gigante de la economía que ganó el premio Nobel. Cuando leí cómo aplicaba él sus propias teorías, me quedé totalmente fascinada. Es un caso de estudio perfecto. Estamos hablando del hombre que inventó la frontera eficiente, la compensación matemática exacta entre el riesgo y la rentabilidad. Yo esperaba que su cartera de inversiones personal fuera una fórmula incomprensible. Y sin embargo, la realidad de cómo gestionó su patrimonio en la década de los 50, justo cuando estaba desarrollando esos complejos modelos que le darían el Nobel, es la antítesis de la academia. ¿Qué hizo Markowitz con su propio dinero? Optó por la estrategia más básica y rudimentaria que existe. Dividió su capital 50-50, la mitad en acciones y la mitad en bonos. Increíble. Un modelo matemático brillante en la teoría, pero en la práctica actuó como alguien que no quiere complicarse la vida. ¿Y cómo justificó un genio de las matemáticas financieras una decisión tan corriente? Su justificación es una de las lecciones más valiosas de la historia financiera. Markowitz confesó que no intentó maximizar su rentabilidad matemática. Lo que hizo fue visualizar su dolor futuro. Explicó que imaginó el profundo arrepentimiento que sentiría si el mercado de valores experimentaba una subida histórica y él se quedaba fuera por ser demasiado conservador. Y por otro lado, imaginó el terror absoluto de ver cómo el mercado se desplomaba y perdía la mitad de sus ahorros si estaba invertido al 100% en acciones. Quería evitar pasarlo mal en cualquiera de los dos escenarios. Exacto. Su meta, con sus propias palabras, era minimizar su arrepentimiento futuro. Aquí es donde brilla una reflexión que aporta el analista Jason Zweig en nuestra investigación. Tenemos que dejar de clasificar a las personas como racionales o irracionales. Simplemente somos humanos. Es que
las matemáticas puras no sienten vergüenza. Un inversor racional toma decisiones basándose únicamente en la hoja de cálculo y en la probabilidad esperada, pero un inversor razonable toma decisiones pensando en la cena de Navidad. Piensa en cómo le va a explicar a su pareja que ha perdido los ahorros para la universidad de los niños, o en el estrés de las comparaciones odiosas con el cuñado de turno que siempre presume de sus inversiones. Ese componente social y emocional es un ancla pesadísima que los números fríos no pueden cuantificar. Y si ignoras ese contexto social y emocional, corres el riesgo de formular estrategias que son técnicamente ciertas, pero que en el mundo real resultan ser un disparate absoluto. Para ilustrar esto, la investigación rescata un estudio académico del año 2008 elaborado por 2 investigadores de la Universidad de Yale. Ah, el de Yale. De locos. Sí, este trabajo proponía una estrategia radical para los jóvenes que empezaban a ahorrar para su jubilación. La recomendación central era utilizar un margen de 2-1 para comprar acciones. Para no perdernos en la jerga, expliquemos qué significa esto en la práctica. Básicamente es estar apalancados hasta las cejas. Por cada $1 que el joven ponía de su bolsillo, el estudio sugería que debía pedir prestados $2 adicionales para invertirlos en la bolsa. La justificación académica es que a los 20 y tantos años tienes décadas por delante para recuperarte de cualquier caída del mercado, así que debes asumir el máximo riesgo matemáticamente posible para maximizar el crecimiento compuesto. Sobre el papel tiene sentido. Claro, en el papel, el estudio proyectaba que la riqueza esperada en el momento de la jubilación sería un asombroso 90% mayor con esta estrategia frente a una inversión tradicional. Matemáticamente es una obra de arte. El horizonte temporal largo diluye el riesgo a largo plazo, pero psicológicamente es una bomba de relojería. Es que me parece una locura hilarante si lo trasladamos al mundo real. Imaginemos a ese joven de 25 años. Viene una recesión severa, digamos que el mercado cae un 50%, algo que ocurre históricamente cada ciertas décadas. Como este joven está apalancado 2-1, no pierde la mitad de su cartera. Se evapora el 100%. Su cuenta de jubilación se va literalmente a cero e incluso podría deber dinero. Una ruina total. Y la expectativa de este impecable estudio de Yale es que a la mañana siguiente de perderlo todo, el joven debe levantarse, encogerse de hombros, confiar ciegamente en las matemáticas a largo plazo y volver a endeudarse para seguir comprando acciones. Ningún ser humano normal tiene esa capacidad de disociación emocional, enfrentarse a la ruina total. No sentir pánico y mantener el rumbo de un plan tan agresivo es una expectativa ridícula. Lo que ocurriría en la vida real es evidente. Ese joven vendería lo poco que le quedara en el peor momento posible, por puro terror. Probablemente renunciaría a invertir en bolsa para el resto de su vida, traumatizado por la experiencia, y terminaría demandando al asesor financiero que le recomendó la estrategia. Totalmente razonable que lo hiciera, además. Desde luego, es una táctica 100% racional, pero 0% razonable. Este caso subraya un peligro fundamental. Si tu estrategia de inversión, por muy perfecta que sea en la teoría, supera tu capacidad psicológica para tolerar el dolor de las pérdidas temporales, está garantizado que fracasará. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque existe una especie de mitología en la cultura financiera. En los negocios parece que se reparte una medalla de honor a quien actúa como si tuviera hielo en las venas. La narrativa oficial premia al profesional que afirma ser totalmente estoico, desapegado y frío con su cartera de inversiones. Pero los datos que estamos manejando hoy le dan la vuelta a esa idea por completo, revelando que carecer de emociones es de hecho un riesgo masivo para tu patrimonio. Y va mucho más allá. Si analizamos qué es lo que realmente separa a los inversores que triunfan de los que fracasan, no es la capacidad de elegir la mejor acción o el momento perfecto para comprar. La variable más correlacionada con el éxito financiero a largo plazo es, sencillamente, la capacidad de supervivencia. Aguantar el chaparrón. Exacto. Es el compromiso inquebrantable de mantenerte fiel a tu estrategia durante los inevitables años de vacas flacas, recesiones y crisis globales. Y la estadística del mercado bursátil estadounidense lo demuestra con una claridad pasmosa. Sí, hay un dato brutal sobre la mesa respecto a esto. Si mides la probabilidad histórica de ganar dinero invirtiendo de forma diversificada en el mercado de Estados Unidos, el factor tiempo lo cambia todo. En un periodo aleatorio de un solo día, tus probabilidades son del 50%. Estirar una moneda al aire puede subir o bajar. Si amplías el horizonte a un año, la probabilidad de estar en verde sube al 68%.
En un plazo de 10 años ya tienes un 88% de probabilidades de éxito. Y aquí viene lo impactante. En cualquier periodo histórico de 20 años consecutivos, la probabilidad de ganar dinero ha sido del 100%. Esas cifras nos dicen a gritos que el único objetivo real debería ser no abandonar la partida antes de tiempo. Cualquier herramienta psicológica, por muy irracional que parezca en la superficie, que evite que vendas tus activos presa del pánico en el año 2 o en medio del pánico generalizado del año 7, te otorga una ventaja competitiva absolutamente gigantesca. Entonces, ¿qué te da esa fuerza de voluntad cuando tu pantalla está en rojo sangre y las noticias dicen que el mundo se acaba? La convicción emocional. El texto original utiliza la palabra amar, y sé que sugerir que ames tus inversiones puede sonar a consejo místico de autoayuda, pero si rascamos un poco, la lógica es de una contundencia aplastante. No hablamos de amor romántico, sino de un apego real, de una implicación psicológica genuina. Ahondemos en esa idea de la implicación psicológica. Si tu única conexión con una empresa o un proyecto es puramente numérica, basada en proyecciones de beneficios en una hoja de Excel, tu compromiso es extremadamente frágil. En el instante en que esos números empiecen a torcerse, la respuesta más lógica y de menor resistencia será abandonar el barco. No hay nada que te ancle. Claro. Pero, ¿qué pasa si realmente crees en lo que hace esa empresa? Imagina que inviertes en una compañía porque amas su misión medioambiental, o porque su tecnología médica te parece revolucionaria, o simplemente porque te fascina la visión de sus fundadores. Esa conexión emocional actúa como un escudo protector frente a la volatilidad. Te proporciona la resiliencia y la terquedad necesarias para decir, vale, estamos pasando por un bache terrible, pero creo en este proyecto y no voy a vender ahora. Es un ancla vital. Esa convicción, que un analista puro llamaría un sesgo irracional, es en realidad tu herramienta de supervivencia más valiosa. Te ayuda a soportar los números rojos el tiempo suficiente para que las matemáticas a largo plazo jueguen a tu favor. Es una relectura fascinante del viejo cliché de haz lo que amas. En el contexto de las decisiones a largo plazo, no se trata solo de buscar la realización personal. Se trata de construir la resistencia emocional necesaria para poner las estadísticas de éxito de tu lado. Sentir que participas en algo que tiene sentido para ti amortigua enormemente el escozor de las pérdidas a corto plazo. Y si seguimos explorando, vemos que el mundo real está repleto de estas pequeñas irracionalidades cotidianas. Decisiones que la academia rechazaría. Decisiones que cualquier software de optimización financiera rechazaría por ineficientes, pero que a los seres humanos les salvan la vida patrimonial constantemente. Totalmente, y creo que merece la pena detenernos a diseccionar algunos de estos comportamientos, porque es casi imposible no verse reflejado en ellos. Empecemos con lo que los expertos llaman el sesgo local. Consiste en que la inmensa mayoría de las personas prefieren invertir casi todo su capital en empresas de su propio país. Ignoran por completo que existe otro 95% de la economía global ahí fuera. Racionalmente, la diversificación internacional es de primero de economía, reduce el riesgo sistémico. Pero desde la óptica de la razonabilidad humana, invertir dinero es, en esencia, un acto de fe. Es entregarle el fruto de tu trabajo a un grupo de ejecutivos que no conoces para que lo gestionen. Eso genera muchísima ansiedad. Si la familiaridad de ver los camiones de reparto de una empresa en tu barrio o de usar sus servicios cada día en tu ciudad te proporciona el confort psicológico necesario para dormir tranquilo y no liquidar tu cartera en el primer titular negativo de las noticias, entonces ese sesgo local es una decisión extraordinariamente razonable. Tiene todo el sentido del mundo planteado así. La paz mental tiene un valor incalculable que no aparece en los libros de contabilidad. Otro comportamiento fascinante es el tema de comprar acciones individuales o hacer day trading, operaciones a muy corto plazo. Sabemos por toneladas de evidencia empírica que las probabilidades están totalmente en contra del pequeño inversor. Prácticamente nadie logra superar consistentemente la rentabilidad del mercado a largo plazo intentando adivinar qué acción va a subir mañana. Y aún así, hay profesionales muy reputados que lo siguen haciendo. Hay un ejemplo brillante sobre Josh Brown, un asesor financiero muy conocido. Él predica a los cuatro vientos que la única estrategia cuerda es tener fondos diversificados y aburridos. Y fíjate en el contraste de sus acciones con su propio discurso. Él confiesa abiertamente que destina una porción pequeña de su propio dinero a seleccionar acciones individuales de forma activa. La razón matemática, ninguna. La razón humana le apasiona. Descubrió el mundo de la bolsa a los 20 años y le encanta la adrenalina de analizar empresas y apostar por ellas.
Al permitirse hacer esto con una pequeña fracción de su patrimonio, consigue matar el gusanillo. ¡Qué buena estrategia! Sacia esa necesidad innata de jugar, de participar activamente, lo que a su vez le permite ser disciplinado y dejar completamente en paz el grueso de sus ahorros, que están invertidos de forma pasiva y prudente. Es un pacto consigo mismo, una pequeña válvula de escape irracional para proteger una gran estrategia racional. Es como el que hace dieta estricta toda la semana, pero se permite un buen postre el domingo para no acabar devorando la nevera entera en un ataque de ansiedad. Funciona. Y siguiendo con esta línea de autoengaños útiles, no podemos dejar de hablar de los pronósticos económicos. Ah, los pronósticos. Esas predicciones anuales sobre dónde estará el IBEX 35, qué hará la inflación o si habrá recesión el próximo trimestre. La investigación subraya que, históricamente, estos pronósticos son un desastre. Fallan más que una escopeta de feria. Actuar basando tus finanzas en las predicciones de los gurús es jugarse el dinero a la ruleta. Pero el consumo de estos informes no para de crecer. ¿Por qué necesitamos escuchar a alguien adivinar el futuro si sabemos que probablemente se equivoque? Ahí le has dado. Pero añádele otra capa. No se trata de buscar precisión matemática, se trata de una necesidad psicológica profunda. Para la psique humana es insoportable levantarse cada mañana, mirar las noticias y aceptar la cruda realidad de que el mundo es un lugar caótico y que no tenemos ni la más mínima idea de lo que depara el futuro económico a corto plazo. Necesitamos desesperadamente una narrativa. Una ilusión de control. Exacto, una ilusión de control para poder funcionar sin paralizarnos por la ansiedad. Escuchar a un analista con corbata dar un pronóstico con voz segura, aunque en el fondo sepamos que es una conjetura educada, nos proporciona una tranquilidad vital. Es completamente irracional creer en pitonisas financieras, pero es profundamente razonable buscar mecanismos para mantener nuestra cordura intacta. Me parece una explicación brillante de por qué toleramos tanto ruido. Y para coronar este viaje por las contradicciones humanas, tenemos el caso de Jack Bogle. Para quienes no estén familiarizados, Jack Bogle es una leyenda absoluta. Fue el fundador del gigante Vanguard y dedicó su vida entera, como si fuera una cruzada religiosa, a promover los fondos indexados de bajo coste. Pasó décadas criticando ferozmente a Wall Street, argumentando con las matemáticas en la mano que los gestores de fondos activos que cobraban altas comisiones no aportaban valor y violaban las leyes más básicas de la aritmética financiera. Era el sumo sacerdote de la inversión pasiva y barata. Un purista hasta la médula en sus apariciones públicas. Y sin embargo, cuando escarbamos en su vida privada encontramos una paradoja maravillosa. Se descubrió que Bogle, el paladín de las bajas comisiones, tenía invertida una parte significativa de su fortuna personal en un fondo de gestión activa, de esos que cobran comisiones altas por intentar batir al mercado. El detalle crucial, ese fondo estaba gestionado por su propio hijo. Es la hipocresía más hermosa que he escuchado en mucho tiempo. Cuando la prensa financiera le arrinconó y le pidió que justificara cómo podía traicionar los principios matemáticos que había defendido durante medio siglo, su respuesta fue de una honestidad desarmante. Dijo algo así como, a veces hacemos ciertas cosas simplemente por razones familiares. Si no es congruente, bueno, la vida no siempre es congruente. Y esa es la verdad más grande que podemos extraer de todo esto. El propio padre de la eficiencia financiera reconoció, ante todo el mundo, que el amor y el apoyo a un hijo pesan muchísimo más en la balanza de las decisiones humanas que ahorrarse unas décimas en comisiones de gestión. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si juntamos todas las piezas de esta inmersión profunda, la gran lección que emerge es que el objetivo final en nuestras decisiones críticas no debe ser la búsqueda obsesiva de la estrategia matemáticamente perfecta. Ya sea elegir un tratamiento médico tolerando una fiebre, diseñar un plan de ahorro para el futuro o gestionar el riesgo en un negocio, la verdadera meta es encontrar aquella estrategia, imperfecta y llena de parches, que nos permita dormir tranquilos por la noche y mantenernos en el camino a largo plazo. Y no es una justificación para la ignorancia, al contrario. El conocimiento puro, los estudios de doble ciego de la medicina, los modelos de frontera eficiente de Markowitz, todo ese bagaje académico es fundamental. Pero solo cobra verdadero valor cuando se pasa por el filtro del mundo real. Y el mundo real es desordenado. Está gobernado por emociones viscerales, por el miedo a perder el estatus, por el estrés familiar y por la necesidad imperiosa de sentir seguridad. Reconocer que la fiebre duele y querer mitigarla, o aceptar que no soportarías ver tus ahorros reducidos a cero,
y por tanto invertir de forma más conservadora de lo que dicta la teoría, no son muestras de debilidad intelectual. ¿Para nada? Al revés. Abrazar nuestra humanidad, entender dónde están nuestros propios límites de tolerancia al sufrimiento, es en realidad nuestra mayor ventaja competitiva. Es lo único que evitará que el pánico nos haga descarrilar. Es una forma fantástica de reconciliarnos con nosotros mismos. Pero antes de despedirnos hoy, me gustaría dejar una pequeña provocación en el aire. Una idea para reflexionar que va un poco más allá de lo que hemos analizado en los textos. Si acabamos de establecer que la verdadera clave de la supervivencia y el éxito a largo plazo es abandonar esa frialdad de hoja de cálculo en favor de nuestra naturaleza humana y razonable, ¿qué escenario nos espera a la vuelta de la esquina con el auge de la inteligencia artificial? Un escenario muy incierto, la verdad. Exacto. Muy pronto es posible que deleguemos la gestión de nuestra cartera de inversiones, la estrategia de nuestras empresas o las decisiones críticas sobre nuestra salud a algoritmos avanzados. Sistemas que operan bajo una racionalidad pura, fría y absolutamente carente de empatía. ¿Llegará el día en que una máquina logre comprender la importancia vital de dormir tranquilo? ¿Podrá un algoritmo deducir que a veces para que un humano no abandone la partida por pura angustia, la decisión correcta es elegir deliberadamente la opción matemática subóptima? Es un debate fascinante para tener en cuenta la próxima vez que confiemos ciegamente en una predicción generada por ordenador. Hasta el próximo análisis a fondo.